Esto es Esto es Esto es, Esto es, Esto es Esto es, Esto es, Esto es esto es, esto es, Esto es Opiniones Opiniones Meméticas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al último episodio de Opiniones Meméticas. Sí, último episodio. Como tantas cosas copadas, este programa se está por terminar. Pero antes de que esto pase a ser un grato recuerdo, tenemos por delante una hora más de conversación con mi compañero Mariano Cholaquian. ¿Cómo estás, Marian? ¿todo bien vos? Así que bueno, aquí estamos en los canales de La Batea y de Comiqueando para brindarles este último y espectacular y memorable episodio. ¿Sería muy memético poner presente de Box Day en este momento? Sería un lugar común, medio choto. Una opinión memética del general A ver. y tiene que ver con algo de política. Esas son las preocupaciones que uno ¿Del tiene, general ¿no? Perón? Sí, bueno, pues también puede ser. Rara, pero es algo que he escuchado muchas veces y que a veces me genera un poco de... Lo quiero aclarar, quiero aprovechar el espacio para aclararlo públicamente. La gente que dice, pagué mi jubilación toda la vida, aporté siempre y cobro poco. Una miseria. El sistema jubilatorio en Argentina es de reparto, es solidario. Entonces, lo que vos aportás le paga la jubilación A al otros. viejo durante tu etapa laboral. No paga tu propia jubilación. Entonces, es un concepto solidario, repito. Es muy importante entenderlo. Si bien te piden para poder jubilarte que durante tu vida laboral hayas aportado, que no te hayas escapado, que hayas sido solidario con los demás, cuando vos te toca tu retiro, los demás puedan ser solidarios con vos. Nunca, salvo en ese experimento horrible de las FJP, y cuando existían las cajas, pero durante muchísimo tiempo no aportás a tu propia jubilación. ¿Quieren volver al sistema de cajas? No lo recomiendo. Se la afanaban atrozmente en las cajas la plata, cuando existían las cajas jubilatorias por rubro. Y las FJP, creo que estamos más cerca y lo conocemos un poco Un delito mejor. a mano armada. A menos que decidamos salir del reparto, o sea, que nuestro concepto sea, miren, no queremos vivir más en el reparto, pero nunca podés tener lo mejor de los dos mundos. Y a veces me da la sensación que los argentinos pretendemos tener la ventaja de me jubilo con buena guita y no aportar demasiado al sistema. Esa es una bajada de línea y una memética que encontré en general. Muy bien. Yo desconozco por completo el tema. Mis aportes jubilatorios son prácticamente nulos porque casi nunca laburo en relación de dependencia y no tengo cultura. ¿Monotributista sos? No, Entonces, voy alguna vez cuando me tenía que operar la columna. durante 20 segundos para tener la sociedad. Mientras laburé para el Estado. Mientras laburé para el Estado en la época de Tecnópolis, fui monotributista. Y una vez que me rajaron del Estado, no aporté nunca más. Bien. Vamos con el tema que nos ocupa. Sí. Se acaba el rinconcito de los jubilados. Mirna Tundis. A Mirta Tundis, ¿cuánto hacía que no escuchaba nombrar? Fue diputada mucho tiempo, Mirta. All Star Superman es la mejor historia de Superman. Como es una opinión memética muy, muy repetida, está en rankings sobre los cómics de Superman que no te podés perder, ¿Mm? muy arriba. A mí me gusta, me parece una historia con mucha imaginación, con mucho riesgo. Hace mucho que no la leo. Creo que se nutre demasiado del lore de Superman, sobre todo de la Silver Age, de modo que quien no leyó todo eso le va a parecer como una sucesión de bizarreadas una tras de otra, Ajá. que le tiran conceptos limados en cada capítulo, 2 o 3. Pero pará, vamos más de a poco. No me parece una historia introductoria al mundo de Superman. Vamos a retomar esa clase de ideas más Me adelante. parece que no es una historia que te introduzca eficazmente al mundo de Superman, porque te tira demasiada data junta y demasiados conceptos muy elevados y muy locos, todos de un golpe. Pero me parece una gran historia, funciona muy bien, es muy emotiva. Tiene una versión de Luthor que me encanta, una versión de Lois que me encanta, hasta un Jimmy Olsen soportable, que ya es un montón.
No, es una muy buena historia y el dibujo es glorioso. Me parece muy deudora de la tradición como para hacerla mejor, porque no introduce, más allá del final, grandes conceptos al respecto. Me parece que la tradición de Superman a veces está ninguneada por estos rankings, por estas meméticas, y después pones All Star Superman como algo glorioso. Entonces es un poco contradictoria la posición. Y hay una que no me propusieron, pero con esto de All Star Superman y de las mejores historias de Superman, cuáles son, me viene a la mente que es esa memética. Hablamos hace unos episodios de Batman lo quieren escribir todos. Hay muchos guionistas, es una memética entre guionistas en este caso, no entre lectores, que dice es muy difícil escribir a Superman porque tiene muchos poderes, es muy superpoderoso. Es muy difícil escribir a Superman por muchos motivos, pero hay autores que lo han hecho muy bien realmente. Yo coincido que es muy difícil escribir a Superman. Vos, para escribir bien un personaje, te tenés que meter en la piel del personaje, tenés que sentirlo como que vos sos ese personaje, que adoptás la lógica y la ética de ese personaje y la dinámica de ese personaje y como que te encarnás en ese personaje. Y con Superman es muy difícil hacerlo, porque tiene un montón de poderes, porque es muy extremo en un montón de cosas, porque para cualquiera de nosotros es casi imposible ser Superman por millones de motivos. Entonces, coincido en que es difícil de escribir Superman, sí. Para mí el superpoder más interesante de Superman, lo he dicho varias veces, es ser siempre, tener una correcta brújula moral. Eso es lo que siempre dice Joe Kelly, que el principal superpoder de Superman es darse cuenta al toque cuál es el lado correcto de cada conflicto. Exacto. Sí. Ese es un superpoder que no se suele mencionar tanto y me parece que sobre eso se puede trabajar muchísimo. Hay un montón de guionistas que lo han hecho bien sin meterse en un berenjenal con los superpoderes. Tomasi en la relación con el hijo, en lo más reciente, la reformulación de Byrne y después toda la era del triángulo que generó una cantidad infinita de historias con un muy buen elenco de secundarios y terciarios también, porque era enorme la cosmología de personajes que tenía. Y pues tenés 4 revistas por mes, boludo. Si no le metés muchos personajes secundarios, Es un no embole. los sostenés. Entonces, creo que hay algo con Superman que ha pasado y que tiene más que ver con que nadie quiere hacer siempre lo correcto o que cuesta mucho ponerse en esa piel. Sí, puede ser. Puede Con ser. que el mundo nos ha vuelto muy cínicos. Y también hay otro tema que es que All Star Superman medio que está bueno leerlo en simultáneo con Super Gods y yo nunca leí Super Gods. Entonces me cuesta un toque una parte del análisis de All Star Superman porque me parece que habla de lo mismo que Super Gods. Yo no leí Super Gods. Entonces, habla de lo mismo, sí. Por eso. Entonces es como que me cuesta un toque el análisis. Pero sí, es difícil escribir a Superman. Hay que ser un privilegiado, un rey de la imaginación como es Grant Morrison para que te salga bien, y hay que, en este caso, para hacer All Star Superman hay que manejar muy bien el lore de Superman, sobre todo el de la Silver Age, que es el que está más presente en esa historia. Para mí está bueno, para alguien que nunca leyó Silver Age de Superman, decir, venía por acá. Claro. Es un lindo pantallazo y por eso entra en los rankings, entra en esto de te comprimo un personaje en 10 TP. Bueno, All Star Superman ahí resulta si tenés que comprimir toda la historia de Superman en 10 TP, ese ponelo, sí, está bien. Viene muy bien. Sí, claro. Ahora no metería nunca Birthright, pero bueno, hay muchos que lo meten. Nunca leí Birthright. Malísimo. Contradice a John Byrne, entonces no me interesa. Sí. A mí solo me interesa el Superman de Byrne, el resto me parece todo no canónico. Todo no canónico. Bueno. Bien. Ok. Sos trampista. Sí. Los chicos de ahora no leen cómics. Es la siguiente opinión memética. Lo cual contradigo automáticamente en el momento de ver qué es lo que más vende. Yo diría que los grandes no leen cómics, Claro. no los chicos. No, totalmente.
O los chicos no leen lo que los grandes quieren Que los chicos que lean. los chicos lean. No, los chicos están en un momento bárbaro. Se está produciendo mucha y muy buena historieta infantil. Bueno, justo ahora en Comiqueando estamos haciendo a lo largo de todo el 2026 un segmento de cada podcast dedicado a la historieta infantil. Así como habíamos hecho uno de los coloristas, uno de Crisis on Infinite Earths y demás. Ahora estamos Antologías, que ese fue espectacular, el de en antología. antologías. Bueno, ahora estamos haciendo un segmento dedicado a cómic infantil. En cada episodio del podcast conversamos con alguien de ese palo. Y es impresionante lo que está pasando con la historieta infantil. Está en un momento increíble. Obviamente con Dav Pilkey como emblema, ¿no? En Estados Unidos. ¿Qué pasa en Argentina con todo eso? Esa onda. ¿Por qué no se publica Dav Pilkey en Argentina? Es la pregunta que todos nos hacemos y nadie puede contestar. Sí, pero lo mismo, Raina, que tuvo un libro solo, dos con común ya. Sí. Ah, bueno, yo encontré uno solo. Hay dos. De Pero- Raina hay dos. Como que hay una movida enorme en Scholastic, y que es Que- hoy la editorial más dominante. importante. Pero que acá no repercute. No viene nada, es rarísimo. Nada, o sea, esos dos libros de Raina es nada. No te puedo decir por qué. Bueno, acá se publicó completo Amuleto Amuleto, de Kiwishi. sí. Kazuo Kiwishi, los 9 libros llegaron a salir por común. Se está publicando tiras de Garfield, se publicó todo el material clásico de tiras de Mickey Mouse, que no es para chicos. De Sí, Lloyd pero viste Robertson. que ahora ya no. Eh, En su momento podía ser para chicos. sí. Como decirte que Dan Rosa hoy sea para chicos. Don Rosa no es para chicos, no. Bueno, no sé por qué. Acá, pero acá, por ejemplo, se potenció la marca Marco Torres, que ya era fuerte en Chile. Ujú. Acá no solo se publicó todo el material que Marco Torres había hecho para el mercado chileno, sino que salieron obras que en Chile todavía no se conocen, impulsadas por editoriales locales. Hay una movida interesante de historieta infantil, seguro. Por ahí sí no se nos escapa el circuito comiquero. La historieta Sí, infantil. porque no está pensado para la comiquería el producto infantil. ¿sí? Sí, sale con otras editoriales, en otras distribuciones, Sí, entonces sí, sí. se vuelve a veces difícil Sí, de sí. traquear. Sí, claro. Pero sí, hay una movida fuerte de historieta infantil. Chanti, el Bruno con Escuela de Monstruos, o sea, la verdad es que hay Sí, muchísimo. sí, Bosque Negro de Calvi, no sé, un montón de cosas, las de Robela, las de Dani Ruggeri. La de Dani sí, por ahí están más en nuestro circuito. Se vende mucho más en librerías que en Pero quiero comiquería decir, de Ruggeri. están más presentes en nuestro circuito. Pero porque ella viene muy del palo nuestro, como el Bruno también, ¿no? También. Pero no creo que los chicos no lean historietas. Los chicos leen un montón de historietas. Ya desde una edad cada vez más temprana agarran el manga y agarran los superhéroes. ¿Hasta qué edad le decís chicos, no? También. Hasta que edad le decís chicos. Porque si Sí. fuera por eso, la Sí. fiebre del manga o el repunte Sí. de Ibrea está basado en estudiantes secundarios. Sí, claro. No sé, yo leí El Eternauta a los 11 años. Me imagino que este último, en el 2025, como de nuevo se puso de moda El Eternauta, habrá habido más padres pasados de rosca que le dieron El Eternauta a sus hijos de 11 o 10, ¿no? No habrá sido solo mi papá el demente que me vio leyendo Columba y me dijo, no leas esa poronga, toma esto, y me dio El Eternauta, ¿entendés? Bueno, habrá muchos. Y por ahí a los 10, 11 años los pibes ya están leyendo El Eternauta, y si podés leer El Eternauta, podés leer Masitelia y Alcatena tranquilamente. Ujú. Es extraña esa formulación de los chicos no leen. Y No, los sinceramente chicos pienso que releen. los adultos No, están los alejados chicos de la lectura. releen. Porque además ahora hay una movida que cuando nosotros éramos chicos no existía, que es la de los mediadores de lectura que llevan historietas a las escuelas y a las bibliotecas de las escuelas y que meten contenidos de historieta en los programas escolares. Eso cuando nosotros éramos pibes no existía y ahora sí. Ujú. No, yo creo que los pibes releen historieta. ¿Y vos? Esto que mencionaba, ¿pensás que los adultos leen menos que antes? En general se lee menos que antes, Ujú. pero no es que esté repartido entre los niños no leen, los adultos sí. Ujú. En general se lee menos que antes. Bueno, mira cuántos diarios se venden, cuántas revistas se venden, cuántos libros se venden. O sea, se lee menos que antes. Pero sigue habiendo fenómenos muy importantes, como fue en su momento Harry Potter o como el Infantil. infanto juvenil.
Sí, bueno, está bien. Y Phantom Phantom Whale. Whale, pero está fuera del mundo de los adultos. Yo sinceramente pienso que esta memética la llevaría más, lo discutiría mucho más en el mundo Pero entre adulto. los adultos hubo fenómenos como 50 Shades of Grey o en su momento un poco más atrás el Código Da Vinci. El Código Da Vinci te lo... En Argentina, 50 sombras. Mariana Enríquez Es un vende una fenómeno. bestialidad y se lo vende a adolescentes, jóvenes, adultos, Sí, etcétera. tiene toda la tira. No sé, yo creo que sigue habiendo un interés por lo literario en todos los segmentos etarios, pero a una escala un poco menor que la de hace 30 años, sin duda. Bien. Una que tiene que ver, que más o menos la tocaste recién. Watchmen y El Eternauta no son buenas obras para empezar a leer superhéroes o historieta argentina, respectivamente. Oh, ¡qué locura! ¿Nunca escuchaste eso? No. Watchmen no es bueno para empezar a leer superhéroes. El Watchmen Eternauta no es es bueno para... superhéroes. Bueno, eso estoy muy de acuerdo. Me he Watchmen no peleado es un muchas cómic de veces. superhéroes. Watchmen es un misterio, un thriller de misterio policial, donde hay que encontrar al asesino antes que siga asesinando gente, que no hacía falta que fuera trasplantado al mundo de los superhéroes. Moore se apropia de la iconografía de los superhéroes y de la tradición de los superhéroes y de todo eso para que la obra, en vez de 2 capítulos de 30 páginas, dure 12. Pero si vos vas al núcleo del argumento de Watchmen, es 3 tipos saben que están en la lista de un asesino serial y lo quieren parar antes de que los mate, ¿no? Todo lo demás es decorado. El Doctor Manhattan es decorado. El Doctor Manhattan no tiene nada que ver con la trama central. En la película tiene mucho más que ver con la trama central. Por eso a mí la película me parece súper reivindicable, la de Zack Snyder. Porque se encuentra la forma de que el Doctor Manhattan sea importante en la trama del asesino serial. En el cómic, el Doctor Manhattan va para otro lado. Van otro- Se lo sacan de otra liga. encima de otra manera y es todo distinto. Y a tal punto que la trama del Doctor Manhattan es la única que realmente necesita de la mitología superheroica para funcionar. Es el único que tiene poderes. Porque es el único que tiene poderes, es el único que realmente te invita a reflexionar cómo la existencia de los superhéroes en el mundo real cambia la estructura de poder y desarma, ¿no? Pero Watchmen le podés sacar miles de elementos. El tema de la pica nuclear entre las potencias, el metacómic del tipo en el barquito de los piratas, el tema del psiquiatra que atiende a Rorschach, el romance de Laurie con Manhattan, el tema de que él es radioactivo, el tema de que hubo enmascarados justicieros en los 40, todo eso lo puedes ir limpiando y el argumento básico es 3 tipos, o 2 tipos y una mina, pues son Rorschach, Night Owl y Silk Spectre, intentan saber quién está matando a los enmascarados porque saben que ellos son los próximos y no quieren que los maten. Ese es el argumento. Y no hay otra cosa. Todo lo demás es decorado. Todo lo demás es decorado. El plan de Ozymandias para impedir que las potencias, no sé qué, y el pulpo, el calamar, que todo eso es decorado. Todo eso es decorado. Está buenísimo, ¿no? O sea, Sí, está. es un guión que estructuralmente te rompe el culo y hay que leerlo varias veces para entender todas las sutilezas y las complejidades de un mecanismo de relojería, porque precisamente el Doctor Manhattan encarna la dualidad entre Watch de reloj y Watch de vigilarte, ¿no? Entonces, el tipo era relojero, bla, bla, bueno, pero fuera de ese mecanismo narrativo perfecto que arma Moore sobre ese argumento, el argumento es muy básico y no es de superhéroes. Es un thriller de misterio policial donde hay que encontrar al asesino antes que te mate. Entonces sí está bueno para que alguien que no lee nada de superhéroes tenga... Yo creo que está pensado para seducir al lector de superhéroes porque te mete todo eso de la generación de los 40, bla, bla, ¿no? Que es muy de comiquero legacy. Y no sé si está tan pensado para seducir al que nunca leyó superhéroes, pero por otro lado, el peso de que los personajes sean superhéroes no es tanto en la trama. No. Entonces, al que no le gustan los superhéroes le puede gustar Watchmen. Al que nunca leyó, no sé, pero al que no le gustan le puede gustar. Y el Eternauta, yo creo que sí, que cualquiera que nunca leyó historieta argentina puede leer eso y le puede gustar. El problema que tiene el Eternauta no es que sea historieta argentina para lectores avanzados o para lectores neófitos. El problema del Eternauta es que está escrito en 1957 y tiene una cantidad de texto brutal que muchas veces es redundante con lo que pasa en las viñetas, con los dibujos de Solano López, y que muchas veces no avanza el texto, ¿entendés? Y que se enrosca
en una prosa muy lograda por parte de Oesterheld, pero poco funcional al relato. Y el gran problema de todas las obras de Oesterheld, que es el bochornoso y lamentable papel de las mujeres, ¿no? Elena y Martita son un ancla que tiene Juan Salvo colgando de la pija que no lo deja hacer el 70% de las cosas que el tipo necesitaba hacer para ser un héroe, digamos. Entonces, el problema que tiene el Eternauta no es que sea historieta argentina, es la época en la que está escrita. Ujú. Entonces, podría servir también para entrar. Pero es que Si alguien nunca un mon- estuvo atraído por leer historieta argentina, podría un pensar montón que el de gente Eternauta debe haber es leído otra cosa. su primera historieta argentina con el Eternauta. Seguro. Ujú. Por lo menos su primera historieta argentina de aventura, ¿no? Gente que por ahí ya conocía a Mafalda Sí. o Inodoro Pereira y de pronto le tiran el Eternauta. Yo me acuerdo cuando la colección de Clarín salió el Eternauta, creo que fue el tomo 5 o 6 de la primera colección. Vendió fortuna. Olvídate. Fortuna. No estaba disponible en ese momento. No me acuerdo. Yo creo que sí. En edición nueva. No me acuerdo. Probablemente no. Sí, Clarín había sacado 2 años antes una edición en su colección de clásicos de la narrativa argentina, que era una colección básicamente de literatura. Se habían jugado en 2001 a incluir una historieta, o 2000, no me acuerdo si 2000 creo. No, 2001, porque yo lo acompañé a Solano a hacer toda la gira de prensa de promoción de ese libro. En una colección de narrativa argentina donde estaban Leopoldo Lugones, Jorge Luis Borges, Rodolfo Walsh, no sé, obviamente el Martín Fierro, ¿no? Toda una colección zarpada de grandes de la literatura argentina metieron el Eternauta. Ujú. Y fue una edición oficial, bancada por los autores, o sea, aprobada por los autores, etc. Y 2 o 3 años después sacan en la colección de historieta argentina el Eternauta remixado por los Thanos, ¿no? El Eternauta que se convirtió en libro Sí. más vertical, no apaisado. Y fue un éxito enorme. Y un montón de gente que capaz compraba la colección porque estaban Popeye y Dick Tracy y Flash Gordon, no había leído el Eternauta y lo descubrió ahí y reflasheó y fue súper exitoso. Así que probablemente el Eternauta haya sido la primera historieta de aventuras argentina que consumió un montón de gente y está perfecto. Si hay un impedimento para disfrutar del Eternauta hoy, 60 años después, pasa básicamente por cómo está escrito. Es básicamente la única que se reedita de la época. Sí, sí, Eso es curioso. sí. Porque no podía ser un producto tan aislado. de su No, tiempo. dentro del corpus narrativo de Oesterheld de fines de los 50, el Eternauta obviamente se destaca, pero no se destaca tanto como para ningunear a todo lo demás. Eso es lo que siempre me No, llama la no. atención. Bueno, hace no mucho se publicó Ernie Pike completo. Sí, claro, tenés En razón. Planeta, creo que fue, con unos prólogos muy lindos de Juan Sasturain. Sí, en álbumes. En unos álbumes de tapa blanca muy lindos, tapa blanda. Sí, Ernie Conozco. Pike se recuperó hace poco. Y eso está buenísimo también. Pero bueno, es una época que está medio abandonada por nuestra recuperación. Recuperamos Sí, coincido. como una foto de los 70, pero 70, 80, sí, sí. después para atrás no vamos mucho. Y para adelante tampoco. Claro, para adelante tampoco. ¿Qué tendría que haber, por ejemplo? Sí, algunas cosas hay. Sí, hay bastante, por suerte, pero falta un poco más 90s. ¿Y 90s qué rescatarías? Está bueno charlar el tema porque hay No, una ya memética salió. que habla mucho de no había nada, No, bueno, es una pelotudez. Había un el montón. desierto. Había un montón. Lo que había poco era material de buena calidad que lograra buenas ventas y buena repercusión. Ujú. Eso había poco. Pero hubo buena producción argentina en los 90. Podríamos hacer todo un programa hablando de los 90 y estaría muy bueno. De los 90 en Argentina. Sí, de la historia argentina en los 90. Estuvo muy bueno el que hicieron Roberto Barreiro y Julián Y Julián, Oviña Castro en la batea. sí, esa es la historia de la historieta argentina, se puede escuchar todavía, son 5 capítulos, Bueno, repasan todo. Cuando llegan a los 90 te das cuenta que había un montón de cosas, boludo. Que la gilada dice no había nada, había un montón de cosas. La historieta argentina no colapsó en los 90, colapsó en el 2000. Ujú. Ahí colapsó. Bueno, Algo igual se está recuperando. sí, salieron reediciones de Animal Sí. Cubano, hay algunas de Caballo Rojo, algunas de Cazador, incluso que está sacando Deux. Sí, de a poquito las de Cazador son Sí. medio aisladas. Más- Aníbal Urbano estuvo buenísima. Sí, hay cosas que se recuperaron y por fuera de los pseudo superhéroes hay un montón de cosas más también que se han ido recuperando, Porque eso fue una característica de los 90. que hubo pseudo superhéroes argentinos. Muchísimo. Claro. Sí. Se recuperó en su momento 4 segundos, se recuperaron unas cuantas cosas importantes.
4 segundos también. Cuando salió. Fue un impacto cuando Sí. salió. Bueno, vamos verdad con es que otra temática. Los críticos son autores frustrados. Nah, es una pelota. Esa es una opinión memética más vieja que el meme. O sea, No había memes. décadas antes de que existiera el meme, ya había boludos repitiendo los críticos son gente que quiso ser. Primero la figura legítima. como crítico hoy me causa gracia, ¿no? A mí no. La figura del crítico, como era el crítico de Sigue cine, existiendo. Crítico de música, crítico de cine y series hay ahora. el nombre no ¿Y qué no querés? existe ¿Cómo más. querés ponerle ahí que hace de Difusor, reseñas periodista, hay otras palabras. Sí, El periodista crítico. especializado. El crítico es una parte de la actividad del periodismo especializado. Había una serie animada que era El The Crítico. Critic, sí, me acuerdo, buenísimo. Eso, digo, esa figura Stinks, no decían. existe más. Yo creo que existe. Es una rama del periodismo especializado en cualquier cosa cultural. Bien. Hay gente que solo reproduce gacetillas de prensa y hay gente que además de reproducir gacetillas de prensa investiga en la historia de los autores, las editoriales, los personajes, etcétera, y hay gente que además de investigar critica y dice esto estaba buenísimo, esto no, por tal motivo, y da sus opiniones y sus razones y trata de justificarlas. Yo me anoto en esa rama, quizás estoy muy solo, no lo sé, pero en el palo del cómic se puede hacer crítica. Se puede hacer crítica constructiva, se puede hacer un análisis serio de las cualidades, no solo del contexto de producción, sino de las cualidades de las obras que se publican. Hoy es reseña más que crítica, eso. Puede ser una reseña negativa, llámala como quieras. Por ahí la crítica, como concepto, parece descansar más en la opinión subjetiva, Sí, y claro. valga la redundancia, quiero decir, es una opinión, digo una opinión subjetiva porque es antojadiza, no requiere un argumento cuando digo una opinión No, subjetiva. si hay una opinión, si hay un argumento que la respalde, el lector la toma mucho más en cuenta. El crítico como figura tiende más a caer en la falacia de autoridad. Me construí como un crítico, como alguien que sabe de esto, Sí. entonces mi opinión es válida porque la emito yo. Sí, no, porque la emitís vos no, porque la sabés justificar. Bueno, pero por eso digo, la figura del crítico, como el que sabe de este tema, Ujú. ha quedado un poco desdibujada Es que si no sabés, no respecto podés de tiempos criticar, anteriores. boludo. Vos tenés que argumentar, ¿Desde dónde sí o sí. criticás si no sabés? pero siempre el artista se ha quejado. Hay muchos rockeros que en sus canciones han puteado a críticos. Y los jugadores de Porque no fútbol, saben. boludo, que dicen, Todo el Nunca jugaste. ¿qué me decís vos si nunca jugaste? Bueno, tiene que haber jugadores y tiene que haber un Macaya Márquez que te explique por qué no tenías que cabecear el córner de esa manera, o por qué el arquero tendría que haber salido antes, o no tendría que haber salido, ¿viste? O por qué no era buen negocio para tal equipo jugar por los laterales y sí por adentro. Bueno, eso los jugadores no lo ven. Claro. Y se enojan cuando se los critica. ¡Ey, venía a cabecear vos! No, boludo, vos estás para cabecear. Yo estoy para comentar si vos cabeceaste bien o mal. Si vos pateaste bien el penal o lo pateaste para el orto. ¿Entendés? Hay dos cosas distintas. Una es la actividad artística y otra es, o deportiva, y otra es la mirada periodística / crítica sobre la actividad artística o deportiva. Lo que supone la opinión memética es que necesariamente el crítico quiso y ser no pudo. autor y no le dio. Entonces dijo, bueno, como no me da para crear, opino de lo que crean los demás. Sí. Yo no estoy de acuerdo con eso. Conozco muchísimos colegas que se dedicaron a escribir sobre cómic y a criticar autores y obras de cómic sin haber nunca intentado forjarse una carrera desde lo artístico, desde lo autoral. Cuando sos pendejo, obviamente, a todos nos gusta dibujar historietas o hacer cosas así, ¿no? Y Me declaro inocente. bueno, de ese delito. es medio... Nunca me interesó Bueno. hacerla, siempre me interesó leerla, las Claro, historietas. no, nosotros con mi hermano cuando éramos chicos dibujábamos en cuadernos, ¿viste? Hacíamos pseudo historietas que eran como sátiras o versiones chotas de lo que veíamos por la tele más que de lo que leíamos en las historietas. Y muchos pibes cuando son chicos dibujan y qué sé yo, y también está como esa mitología del sueño del pibe, ¿no? De autores que pasaron de ser fans a ser autores súper relevantes en la historia del cómic, incluso chicos que venían de familias muy humildes y que dieron un salto social súper importante cuando se consagraron como dibujantes o guionistas. Hay como toda una romantización del laburo del artista que obviamente seduce.
pero a otros no nos seduce. A mí no me seduce hoy la historia de, no, si me imaginate ser artista. Por supuesto que si mañana viene el genio de Aladdin y me dice, ¿querés ser Yves Chaland pero sin licencia para conducir? O Guillermo Di Vito pero sin la licencia para conducir, le digo que sí, ¿no? Porque son historias maravillosas, tanto la de Chaland como la de Di Vito, y el talento que manejaban esos tipos, bueno, te encumbra muy rápido ese nivel de Sí, talento. pero hay tantos otros que eran muy talentosos y sufrieron las carreras que tampoco... Y algunos que no llegaron nunca, incluso siendo talentosos. Y bueno, son elecciones, son decisiones, diría Son decisiones. Miguelito Russo desde el cielo. Pero yo no creo que todos los críticos seamos artistas frustrados. Me parece que hay muchísimos que elegimos este camino, que nos dimos cuenta que a la historieta le faltaba una mirada crítica y que había que aportarla desde nuestro conocimiento humilde y que se construye día a día, obviamente, que ahí no hay varita mágica, no hay una mierda, hay años y años de leer, de discutir con lo que uno lee, de sentarse, de pararse atrás del hombro del artista a ver cómo hace lo que hace, y te van cayendo un montón de fichas que no tienen que ver con la labor artística, sino con una mirada crítica sobre la labor artística. Ujú. ¿Y necesariamente tiene que ver con los procesos creativos para vos la crítica? Con los procesos creativos y con los procesos de producción, porque muchas veces la forma en la que la editorial articula su producción y arma una estructura comercial en base a eso, termina condicionando la producción del artista, Ujú. ¿no? ¿A quién se le hubiese ocurrido espontáneamente que había que contar una historia con continuará en una tira diaria de la que se publican 3 viñetas por día? Eso es una locura. Es el que inventó eso, que fue Sidney Smith, el creador de Gumps, estaba loco. Ese tipo estaba loco. Y no tenía un editor que le dijera, flaco, vos estás en pedo, no se puede hacer esto. En la tira de 3 cuadritos, contame un chiste que se remate en el último. No me obligues a que la gente vuelva mañana a leer la continuación porque no tiene sentido. Y menos cuando es una historieta cómica como era de Gumps. Bueno, ese tipo estaba loco. Pero cambió el mundo. Cambió el mundo porque se empezó a hacer el formato de continuará incluso en las tiras cómicas. Una demencia. Entonces, La mirada del crítico también incluye... no había en ese momento, ¿no? No, pero quiero decir, más bien, pero incluye otros elementos que no tienen Sí. que ver solamente con el proceso No, artístico. también con los contextos de producción. También con la mirada, con la estructura que pone en funcionamiento una editorial para condicionar la producción de los artistas. Y también en cómo lo va a recibir un lector, que Es que el aparentemente crítico es conoce, lector. El crítico es lector. que Ante representa todo es de lector. algún modo. Representa si le dan bola, si no, no. Si no es un boludo vociferando en medio de la plaza 11. Bueno, pero no deja de ser importante que para constituirte en crítico que alguien que te escuche, porque si vos sos un boludo vociferando en la Plaza 11, que hoy ocurre en redes sociales absolutamente todo el tiempo, no tiene ningún sentido. También por eso me parece que se desdibuja el crítico como figura, porque hoy opinamos todos. Exactamente. Lo que creo que se desdibuja es el crítico como factor de poder. Ese miedo que le tenía el editor o el autor a que el crítico me haga mierda, hoy es mucho menos. Porque la opinión del crítico que sabe se diluye entre la opinión del boludo que opina desde su canal de TikTok. Ujú. ¿Entendés? Entonces, ahí hay como un cambio en el rol del crítico donde el crítico tiene menos, no sé si influencia, pero menos como poder de fuego, digamos. Es mucho más difícil que una opinión negativa de un crítico acerca de una obra torpedee a esa obra al punto de que esa obra se hunda y fracase. Si fracasa va a ser por otros motivos, no porque un crítico dijo que era una garcha, ¿entendés? Porque hoy el poder de fuego del crítico me parece que es menos al haber mucha más gente opinando sobre estas cosas. Bien, porque hoy está la figura del influencer. Sí. Como otra persona que puede trabajar sobre obras. A influencers de cómics. Sí. Son menos. Sí, y muestran gatitos y hablan de Sí, se van por otro lado y generan más un contenido audiovisual que puede ser atractivo para las redes sociales que una opinión crítica.
y a mi criterio siempre es positivo y promocional el influencer. Yo creo que sí, claro. Es un elemento de publicidad Es una herramienta de publicidad, sí, sí. y no participa. De ese debate Muy intelectual que, Exacto. que propone la crítica. La crítica propone un debate intelectual, propone una nueva mirada sobre una obra, incluso el que ya la leyó. No es simplemente la prevención de, che, no leas esto porque es una poronga y te vas a gastar plata en basofia. También es invitar al que ya la leyó a discutir cosas de la obra que quizás no percibió el lector A en la lectura y que el lector B, llamado crítico o reseñista o lo que choto sea, sí la percibió, ¿entendés? Incluso el autor a veces descubre cosas en su obra que están presentes pero que el propio autor no había notado gracias a la lectura del crítico. Por eso me parece que nuestra tarea es importante distinguir estas cosas, sobre todo porque trabajamos en canales parecidos, que son o las redes sociales, canales de internet, Sí. YouTube, Spotify y que fuera. Sí. Spotify no hay tantos influencers, pero en la parte de audio no trabajan tanto, pero en todo lo que es audiovisual, sí. Sí, mucho. Entonces no hay que confundir la tarea de uno con la de otro, y a veces estamos trabajando en terrenos parecidos. Y no, no hay que hacer la pelotudez de bajarle el precio diciendo, vos querías ser autor y no te dio. No, eso es Estoy transformando la época actual bastante injusto. esta memética. Es bastante injusto. Hoy, en otro momento, es tan vieja esta opinión memética que había mucha gente que quería ser autor. Hoy difícilmente un autor te diga, vos querías ser autor y no te dio, porque no hay tanta ansia de convertirse en autor. Y además también hay una sensación en Argentina de que cualquiera, por más choto que sea, Puede publicar. puede publicar su opinión, pero también puede publicar su historieta. Y además está también la sensación de que, por lo menos en Argentina, el autor no se hace ni rico ni famoso por ser autor. Entonces ya es menos deseable ser autor. Ya no vas a ser Guillermo de Vito en 1945, ¿entendés? Que sos un dandy, un playboy, que sale con su auto descafotable a levantarse minas por la calle, ¿viste? Porque era rico y famoso y salía en las tapas de las revistas. Ya ese glamour y esa magia y esa fortuna y ese bon vivant que uno asocia con el jet set, no pasa ni cerca de la historieta, ¿entendés? Entonces, ¿cuál es el atractivo de ser autor de historieta? Vas a ser un esclavo toda tu vida que se va a dejar matar por el lumbago contra un tablero con tal de producir lo que un editor choto te dice que tenés que producir. En el mejor de los casos, En el mejor de los casos. Sos profesional. Y vas a vivir toda tu vida contando las monedas para pagar el alquiler, o sea, chupame un huevo, yo no quiero hacer eso. Sí, difícilmente. Exactamente. Bien, vamos a la última. La última del ciclo, que me parece que tiene, otra vez, requiero, como en el episodio 5, la historia, de dónde viene, porque no fue aportada por el público, sino que la recogimos en charlas, etc. La historieta argentina es refinada y prestigiosa, pero nadie la entiende y nadie la compra. Sí, eso es como una paráfrasis de algo que dijo Gus Casals en el último evento de los premios Inder en Vuela el Pez. En una charla en la que... En el anteúltimo, porque esto... porque eso es posterior al último, tenés razón. Esto fue en el 2025. Gus participaba de una charla junto con alguien más, creo que con Hitoshi, no me acuerdo. Y en un momento tira que la historieta argentina es como un disco de Spinetta. Que es muy rebuscada, muy sofisticada, muy prestigiosa, pero que poca gente la entiende y poca gente la consume. El público se cagó de risa, lo aplaudió. Es lindo, la frase puesta así está buena. Sí. Yo, mi primera pregunta por dentro, que no la hice por fuera, porque en ese momento estaba charlando con gente de la organización. Hace un quilombo. Llevando adelante el evento, que yo fue, ¿qué historieta argentina no se entiende? ¿Cuál es la historieta argentina que no se entiende? Yo no recuerdo no entendido historietas argentinas, a menos que sean muy experimentales, ¿viste? Alguna cosa muy fumada, tipo, no sé, esa de Juan Vegetal, ¿viste? Esos chicos que están muy en la vanguardia estética y que no les importa si no se entiende porque ellos están experimentando. Eso tampoco es refinada ni prestigiosa. No es Me parece que es una... viene, o lo tratemos de interpretar, ¿no? Porque es difícil sin estar en ese momento y sin seguir el hilo de esa charla, extrayendo la frase como aislada,
Pero me parece que también tiene que ver un poco con esta novela gráfica que hablábamos en el episodio y que mencionaba el tema de Paredes, ¿no? Yo creo que hay una historieta argentina que pretende ser refinada y prestigiosa mucho más que ser comercial y exitosa. Yo sacaría lo de no se entiende porque me parece que genera ruido en la frase es que total. a eso iba. El tema es que se entiende. Se entiende demasiado, incluso por lo que hablábamos hace un par de capítulos sobre la excesiva bajada de línea política e ideológica de las historietas. Se entiende. Incluso se entiende distinto a veces de lo que el autor o autora quiere que se entienda. Ujú. Pero coincido en que hay una historieta argentina que busca mucho más ser prestigiosa y refinada que exitosa y comercial. Eso hasta ahí vamos bien. Para mí es el gran nudo de la historieta argentina, el gran problema de la historieta argentina que no lo resuelve. Que fluctúa pendularmente entre ser cabeza y populachera y ser refinada y prestigiosa. No, lo que digo es que hoy se trabaja tanto en esto de ser más prestigiosa o más refinada o más autoral Sí. y que se olvida del lector, lo dije hace un par de capítulos, pero que genera mucha frustración en el entorno a veces. Como que hay el público no responde Sí. en la cantidad que se espera a esa clase de Sí. historieta, pero porque de base no es un producto que vaya a ser masivo. Y masivo no hay nada. No, Masivo, bueno, masivo. Hablar de historieta masiva No, fuera de no, Japón ya no, es una pelotudez. No hay a todo. prácticamente nada masivo y No. tampoco en producción cultural. No. Pero lo que digo es que no atraiga tanto al resto del público de la historieta. Sí. Masivo en términos de el total del conjunto de lectores de historieta, Sí. que es chiquito igual. Entonces, a veces estamos en esta conversación eterna de, che, pero la historieta argentina no trae los lectores de otras historietas, pero tampoco es una búsqueda. No. En general no. Por eso a mí me da la sensación, retomando Spinetta y muchos músicos, que es historieta para historietistas. Coincido bastante. Hay mucha historieta para historietistas en Argentina. Sí. Como que es endogámica en ese sentido, porque vos lo que En algún punto terminás sí. teniendo, ¿a quién le hablas? Y no voy a traer a la figura del lector casual, pero el lector no especializado. A una persona que lo que quiere es entretenerse, que reemplazará su serie de Netflix, su podcast, su canal de YouTube, su MrBeast con una historieta. Difícilmente esa historieta lo atraiga. Pero por otro lado, también es lo que hoy podemos producir en Argentina. ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema industrial comercial, por más que sea escalado más pequeño, salvo, como hablamos hace unos programas, excepcionalmente lo que pueda ser Barato, Meridiano, alguno que haga por encargo, no hay. Entonces termina viviendo en ese espacio la historieta argentina hoy. Se me había ocurrido algo para contestarte en un punto, pero ahora se me está yendo y no quiero decir pelotudeces. Yo creo que dentro de la historieta con impronta autoral se han hecho cosas comercialmente viables Ujú. y se pueden seguir haciendo cosas comercialmente viables. Pienso, por ejemplo, no sé, en Estrella Roja de Manu Loza, por ejemplo, que es un cómic súper autoral, pero que se lo das a cualquiera que solo leyó historietas de aventuras clásicas y le encanta. Es espectacular. Y pienso, no sé, en Pablo Pinocho, que cualquiera que haya leído Fontana Rosa le das eso y lo entiende y se divierte y capta el código de que es una sátira, pero en realidad, qué sé yo. Y que entiendo también que hay como un cierto permiso para mirarse el ombligo porque total no te vas a hacer millonario. Ujú. ¿Entendés? Entonces, como no me voy a hacer millonario, hago lo que se me cantan las bolas. Y si lo que se me cantan las bolas sintoniza con poca gente, le venderemos el libro a poca gente. Capaz será muy prestigioso, capaz ganaré 8 premios Inder, pero capaz no se lo venderemos a nadie. Pero me parece que está bien, en cierto punto, que el autor elija vender pocos ejemplares, mirarse el ombligo y generar una obra en la que se sienta absolutamente representado o representada. Ujú. Eso me parece que está bien, que es una elección del autor. Si no te gusta eso,
podés ir a laburar para IDW dibujando Power Rangers y está todo bien. ¿Entendés? Y vas a ganar un billete y va a estar bien. Y va a ser un laburo tan digno como Tampoco es cualquier otro. tanto. No, pero Te sirve para mantener. vas a un ser laburo. un laburante tan digno como cualquier otro. Ahora, si vos te percibís mucho más como autor que como laburante, en algún momento vas a sentir la necesidad de generar una obra que te identifique plenamente y te va a chupar un huevo si se vende mucho o poco. Si enganchás a un editor que te la publique y que haga el laburo de difundirla y de distribuirla, que yo, mejor, y si no, lo harás vos, porque sentís esa fucking necesidad. Y a ese autor no se lo puede acusar de, ay, laburaste de espaldas al público, sos un zarpado, te mereces que nadie te lo compre. No, ese autor se la jugó por algo que sentía que lo representaba plenamente y en ese momento sintió la necesidad de hacerlo. Hay mucho de eso, sí. Hay poco del otro, quizás. Y es capaz difícil encontrar un equilibrio. Pero hay un equilibrio también. Hay un equilibrio. Porque acá tenés un montón de historieta de un perfil aventurero donde la identidad del autor no se negocia ni se discute desde Oesterheld para acá. Bueno, eso. En obras desde el propio Eternauta, Mort Cinder, un montón de la producción de Carlos Trillo, de la producción de Eduardo Masitelli, de la producción de Ricardo Barreiro, de la producción de, ni hablar de Muñoz y Zampayo. Hay un montón de autores que, sin salir de los cánones de lo que la industria pretendía en los distintos momentos, 50, 60, 70, 80, etcétera, la antología, la novela gráfica, el álbum, la chota, hicieron una obra fácil de enmarcar en los géneros más comerciales, donde no escatimaron nada de su propia cosecha y de su propio compromiso autoral. Y eso, mágicamente, hoy se sigue vendiendo. ¿Sí? Hoy vos republicás una historieta del Catena y Masitelli de hace 30 años y se sigue vendiendo. Republicás una historieta de Trillo y Mandrafina de hace 40 años y se sigue vendiendo. ¿Por qué? Porque tiene una magia y una calidad que va más allá de si el autor estaba pensando en el cheque que le iba a mandar Josep Tutain desde Barcelona o en el lector que iba a comprar la revista en Villa Crespo. ¿Entendés? Va más allá de eso. Es muy interesante que trajiste el nombre de Manu Loza, que para mí es un gran autor que tiene poca obra publicada. Me llama la atención que esté tan poco publicado, que tenga tan pocas páginas. Porque me resulta un tipo que encarna una muy buena relación y convive muy bien con el entorno de la historieta actual, en todo lo que es el under, este mundo donde el fanzine y la autoedición rápidamente llegan a una publicación de buena calidad. Sí, más amplia, claro, sí. Y sin embargo, a veces digo, ¿por qué este pibe no explota más? Por ahí está en el tiempo equivocado también a veces siento. Porque es un tipo que encarna la aventura en ese sentido. Y con otro que me pasa, y en esto sí a los Trillos se lo tengo que reconocer, es con Santulo. Que me parece que mezcla muy bien su personalidad, o por lo menos lo que yo conozco de su biografía, con hacer una historieta, no te digo que sea más populachera, pero que no hable tanto de él como individuo, sino que rescate cierta simpatía con los demás. Yo hablé mucho de esto con Santulo porque me sorprende la cantidad que produce Santulo y cómo todo el mundo quiere publicar historietas de Santulo, incluso las que no son buenas, porque Santulo también tiene historietas como todo el mundo, que son sobre todo que produce cantidad, berretas, incluso algunas han ganado premios Trillo al mejor guión con guiones. Es el Alemania de los Trillos, como con guiones defectuosos, digamos. Y he hablado mucho con Rodolfo de este tema. Y yo llego a la conclusión de que el tipo tiene en su sistema neuronal algo que sintoniza fácil con los géneros que a la gente le interesa consumir. Vos a Santulo le decís zombies y al toque se le ocurre una historia de zombies donde él no se va a bajar los lienzos en nada de lo que él siente y piensa. No desaparece Rodolfo en el exactamente género. Donde va a ser algo con impronta autoral y con gancho comercial. Vos le decís detective y lo mismo. Vos le decís postapocalipsis, lo mismo. Vos le decís qué sé yo,
misterio con runfla política y así. El tipo sabe sintonizar con el gusto popular, con el paladar de la gente común que consume Netflix o boludeces así, sin bajarse los lienzos y sin borrar su marca autoral de su producción. Es muy interesante lo que hace Santullo. Con altas y bajas, ¿no? Porque también hay cosas que no están buenas, pero tiene cosas realmente excelentes. Yo hace poco leí el segundo libro del Dormilón, La Caravana. Espectacular. Pero, déjate joder. Es un thriller postapocalíptico jodido, pero donde está presente el autor, todos los autores, porque Carlos Saón también pone mucho de su cosecha. Es increíble y está muy bien hecho. Y no es difícil de encasillar en los géneros que la gente consume fácilmente. Por eso en cualquier editorial donde vos presentás una obra de Santullo, sí, la publicamos. ¿Entendés? En este tren mencioné un dibujante, mencioné un guionista, y hay una editorial que me parece que por ahí, porque terminan siendo muy caros los libros, pero que también me llama la atención que no tenga más presencia en la conversación del comiquero, que es Pictus. Bueno, Santullo Y ambos Santullo dos, y como Manu diría. compartieron el proyecto de Nathan Fox precisamente en Pictus. Y es un libro que poca gente conoce y que poca gente reivindica porque lo publicó Pictus a un precio disparatado. Totalmente. Pero bueno, el día que Pictus entienda que el comiquero argentino es básicamente croto, y no sé si es una opinión memética o si se puede confirmar científicamente, pero yo creo que sí. Se puede confirmar científicamente si tuviésemos acceso a la ANSES de todos los comiqueros. Claro. Para mí el lector de historietas argentino es básicamente croto, es alguien al que no le sobra la plata, o que por lo menos siempre se ve obligado a dejar fuera de lo que compra algo que le interesa, siempre, porque siempre es más lo que le interesa que lo que puede pagar. Sí, hay algunas muestras, sin a ponernos a mirarle los bolsillos a la gente, hay algunas muestras de cosas. Yo ahí creo que esto de vos siempre decís de leer en inglés, creo que hay gente que por más que sepa inglés no te va a leer en inglés porque es más caro que No, leer es en más castellano. barato. Sí, tenés que hacer un par de peripecias, hoy se puede, pero Es más barato. tenés que meterte En de inglés lleno. está todo online. Bueno, pero hay gente que no lee online, yo leo todo digital, Muy sí, barato. obvio, pero Y si compras un trade paperback con 6 issues de Marvel o de DC, comparado con lo que vale OVNI no, un sale trade más barato paperback que de 6 issues de Omni, sale más barato el Yankee. No, sale más barato el de OVNI. Hoy sale más barato el de OVNI. Hoy sale más barato el de Omni, la verdad que no sé los Encima precios. traerlo es caro, sí. No, bueno, cada vez menos. Bueno, no importa. Bueno, no importa. Eh, A lo que voy es que el Parque Rivadavia como lugar de encuentro, que es la segunda mano, los grupos, hoy cada vez, viste, Sí, los grupos están... el Facebook Marketplace, y etcétera. Sí, y después en WhatsApp, o Sí. sea, es una permanente. Entonces ahí Pero- se demuestra un poco la crotez. Yo estaba en el tema Pictus, ¿no? Claro, entonces vos Pictus tenés demostrada la croteza. Pictus ahí. tiene Y una Pictus falta de sintonía con los precios del mercado muy notable. sale más caro que el de OVNI. De que cualquier cosa sale más Porque- caro. Sí. No sé, imprimen en mejor papel, ponele, no hace falta. Imprimen, le ponen tapas de mayor Más grande tamaño. No, más chicos son. Hay algunos... Ahora están del mismo tamaño que Omni. Ah, ok, en su momento... Y bueno, y a la larga es perjudicial para los autores eso, porque Sí. un montón de gente que no te compra la Y publicación. tiene de librazos. Pictus. Sí, claro. Tiene librazos. Y se nota mucho en la presencia que son muy distintos. Se nota la diferencia de cómo se edita Ujú. y que sale el blanco y negro, que por ahí es una decisión estética, o a veces también me resulta económica. No entiendo por qué no entra más en la conversación, puede ser el costo. Hay que ver si sigue entrando en la conversación Pictus, porque el caballito de batalla de Pictus es la escuela de monstruos que él no lo tiene más. No lo tiene más. Entonces, ¿cuál va a ser el vínculo de Pictus con la historieta argentina en la era post escuela de monstruos? Quizás es sacar un libro por año. Mm. Y si sacas un libro por año, casi es no. lógico pasar por debajo del radar del coleccionista o del comprador. Ujú. Bueno, pero lo mismo con Escuela de Monstruos, jugás en otro terreno, como Claro. decíamos antes. En un terreno formativo, porque Escuela de Monstruos formó comiqueros. Ujú. No solo le dio material de lectura el pendejo de 7 años que leía al Bruno en la Villiquen, formó comiqueros. Así que esa formación es una que a mí me llama la atención, que no esté más habitualmente en la conversación y que hace y vuelvo a la opinión memética de la historieta argentina, es refinada y prestigiosa, pero nadie la
compra. Bueno, en este caso nadie la compra porque están muy desfasados los precios. No es porque no se entienda, ni porque sea demasiado refinada, Porque se ni por una busca. cuestión de sofisticación, ni de nada. Es porque vale muy caro. Porque con la misma guita me compro 2 libros de Loco Rabia. ¿Qué pasa con las historietas argentinas que entran tanto en conversación? A veces por empuje. ¿Por qué tenemos tan adelante o tan presente esto de que las historietas argentinas son el nuevo cine argentino hecho historieta? No entendí. Esto que se parece tanto a la novela gráfica Yo e lo independiente, que pasa es etcétera. que cine Porque argentino- viste que según- privilegiás. Sí. Ok. Hablábamos Yo en en el- 2009 dejé de consumir Hablábamos cine. en el programa anterior de la cosa de la novela gráfica. Sí. Y que es para pocos, para un público más literario, Sí. para gente más formada y pierde el Y hay una contacto historieta con el argentina que va con para lo ese lado, popular. y hay una historieta argentina que no va para ese lado. Pero nos y hay un termina- montón de cosas que se publican de historieta argentina y Exacto. que venden muy bien, que son rescates de Es otras súper épocas variada. de donde se pensaba Sí, distinto la es historieta. súper variada la historieta argentina que La se historieta publica. argentina lo mejor que tiene es que no tiene un mainstream, boludo. Yo eso siempre lo digo. Lo mejor que le puede pasar a la historieta argentina es no tener un mainstream. Es lo que dice Amadeo en Sí, lo- eso yo lo vengo diciendo hace 20 años. Si acá aplicáramos el concepto de mainstream que tienen los yankees, tendrías 32 imitadores de Gaturro, 32 imitadores de Liniers, el día que, no sé, 25 imitadores de Alcatena. Bueno, por suerte no es así, boludo. en ese contexto, terminamos hablando de la historieta argentina como una parte nada más, ¿viste? Yo trato de no, pero no sé a qué te referís. Hay una tendencia, esta parte La de... sinécdoque, la parte por el todo. Sí, Bien. esto de la historieta argentina es refinada, la historieta argentina es novela gráfica, bueno. la historieta argentina es autobiográfica, la historieta argentina es... Pero lo fuimos diciendo de otra forma, pero lo que estamos haciendo es decir que la historieta argentina es solo un pedacito. Estamos mirando miopemente la historieta argentina si nos quedamos con eso. Sí, claro. Yo creo que la historieta argentina es muy amplia, la historieta argentina es enorme. En todo caso, sí, hay. Y lo que me termino preguntando, y casi que no va a tener respuesta, Porque no llegamos porque con no llegamos con el tiempo, pero tampoco porque es muy difícil llegar a una, es porque terminamos diciendo que la historieta argentina es esa parte y no es la otra. Claro. ¿Por qué resalta tanto en la conversación esa historieta argentina que no atrae tanto público, pero por cuestiones naturales, y no la que sí debería? Y decimos, che, ¿por qué la gente no lee esto? En vez de estar diciendo eso, estamos diciendo, ay, pero no, se hacen muy los chetos, se hacen muy los chacalermos lo de la historieta argentina. Terminamos charlando de eso y no de... Yo, sabes que nunca había escuchado el término chacalermo, ¿En serio? te soy sincero. Y no creo que también esté tan difundida la opinión de en la historieta argentina se hacen demasiado los chetos. No creo que sea tan así. Los chetos, los snobs. Obviamente, yo le dije cheto por La decir historieta no. argentina ya no transmite esa cosa populachera de la época de Columba, obviamente, pero no creo que la percepción del lector sea, se hacen demasiado los chetos. No lo veo por ese lado. No lo veo por ese lado. Reduje la memética de Parés y del episodio 5 hacen demasiado los chetos para Sí. decirlo en 2 palabras, ¿no? Sí, yo no lo veo así. Pero lo conversamos en esos términos. Esta frase de Gus encierra un poco eso. Sí, bueno, yo no estoy de acuerdo con la frase de Ok. Gus, por eso un poco me Pero gustaba sí, la idea de Está charlarla hoy. bueno porque Sí, es porque lo recontra memética porque lo aplauden, porque Lo repiten, aplaudió toda la audiencia en el momento en el que lo dijo. charlamos. Capaz que porque lo dijo de modo gracioso, porque Gus es Sí, picante, es gracioso, pero no sé, a mí me dejó helado sobre todo por la parte de no se entiende, que es la que primero me interesaba refutar. O sea, no encuentro historieta argentina que no se entienda. yo lo que creo que dice es que es para pocos. Todo es para pocos. Sí, porque hay poca gente. Porque la historieta argentina está hecha muy para Argentina también, y eso es otro tema, ¿no? ¿Qué tiempos aquellos cuando la historieta argentina conquistaba el mundo de taquito? ¿No? En todos los países del mundo se publicaba la historieta argentina. Hoy la historieta argentina es más difícil de exportar.
Hay argentinos haciendo historieta, pero para otros mercados, acomodándose pero en el esos material mercados. autoral de los autores argentinos ya no es tan fácil de colocar, salvo excepciones, ¿no? Salvador Sanz se publica en todo el mundo, el Dora de Minaberri se publica en un montón de países, hay cosas que sí, Sole Otero publica en un montón de países, pero... Y es personal la obra de Solotero, ¿eh? Y la de Salva también, boludo, y la de Minaberri también. Abrevan más Sí, en sí, géneros conocidos, pero son súper personales. Son súper personales. Justo te tiré ejemplos de autores muy autorales. Es muy autoral lo de Salva, pero es autoral pensando en, va a haber gente que tiene las mismas inquietudes que yo. Y claro, porque el tipo trabaja sobre cosas que están bastante difundidas desde otros medios más consumidos por el público. O sea, romper una memética también estamos diciendo lo autoral no necesariamente no conecta con el público. No, Salva es un autor que no renuncia jamás a su mirada autoral y que tiene un éxito en el público bestial, bestial. Pero ¿por qué no habla todo el tiempo de él, nada más? Pero no habla de él, no, él habla de cosas fantásticas en sus obras. Para mí lo mejor que tiene Salva es que sabe abrazar la fantasía desde un lugar donde vos te sentís parte. Sentís que en esa cosa alienígena hay algo de intimidad también que te incluye. Minaberri es súper autoral y se mete en otras personas, otros cuerpos, otros lugares, otras épocas. Es espectacular en ese sentido. Y Sole Otero, que parece finalmente más personal y te da la sensación de autobiografía. Sole tiene dos vertientes, viste que Sole te mete una obra muy autoral donde parece que ella es la protagonista y una obra más fantástica donde te pueden aparecer alienígenas, brujas y cosas así, ¿entendés? Ahí mete una más fantástica y una más personal, va mechando. Y termina siendo, ¿te parece? Por ahí la personal no es tan personal al final del día. Bueno, Es re personal. Naftalina sí, es Naftalina. la vida de su familia. Poncho Fue es algo Fue, que no si sé, no le me pasó a ella, le pasó a su mejor amiga. Ok. Pues está muy, como muy de la intimidad de eso. Está construido muy con realidad como materia prima. Sí, Gualicho. Gualicho fantástica, totalmente. Gualicho es increíble. Porque como guionista se termina metiendo en chabones, se mete en Y en personas. Intensa se va al mega carajo. Para mí es brillante Intensa. Y incluso dialoga con Poncho Fue, aún a pesar de haber sido el recontra carajo. Porque es otra cara de una moneda. En algún punto sí. Sí, en algún punto sí. Bueno, no sé si nos queda algo más. No quedan más opiniones meméticas en esta temporada por debatir. ¿Va a haber otra? No lo sabemos. Esta temporada puede... Por ahí nos baja el canal, nos dice, no, muchacho, le fue como al orto, no vuelve a salir, ya está. Viene Romay y dice, no, compré una telenovela turca para el horario. No, turca no. Ahí sí. No, claro. Me voy a la tropada. No, claro. Pero esperemos que hayamos trabajado y completado esas ideas que andan dando vueltas en el público comiquero. Y cumplir con la tarea de invitar a la reflexión y al debate y a mirar las cosas quizás desde otra óptica que el que nos está escuchando o viendo quizás no había considerado. Y de pronto dice, mira, lo que está diciendo este pelotudo no es un divague, es viéndolo de esa manera, capaz que es así. Bien. Y también tratar de luchar contra ese instinto que nos genera adaptarnos a un sentido común como loritos. No solo en materia comiquera, sino en todos los sentidos. Empezar a elaborar pensamiento crítico como gimnasia. Sentidos comunes, en todo caso que sea un plural, ¿no? Sí. Hay que ejercer el pensamiento crítico, debatir, intercambiar ideas y opinar distinto no es agredir. Estar incómodo en un evento, que es lo que... Y opinar igual tampoco es comerse un dogma ajeno, ¿eh? No necesariamente. Exacto. Entonces, empezar a ejercer eso sin la necesidad de volverlo belicoso, sin pararnos en una vereda opuesta. Así con los una que no persona. piensan como yo son todos una manga de hijos de puta, claro. Sí. Bueno, eso quería decir para cerrar, porque es un poco también el espíritu de poder sentarse y conversar. Muy bien, a eso vinimos. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Igualmente, gracias. Y nos reencontramos pronto con otros programas en el canal de La Batea o en el de Comicán. Siempre sale. Gracias.